Bienvenidos. Entonces, la semana pasada se hicieron las gráficas X contra T, B contra T y A contra T. Y precisamente para hacer la gráfica de la posición contra el tiempo, tuvimos que utilizar la ecuación X es igual a la amplitud por el coseno del ángulo θ. El ángulo θ es el equivalente a la frecuencia angular por el tiempo. Y esas ecuaciones, vimos que una forma práctica de hacer su deducción es del movimiento que hace una partícula en un círculo. Y ese movimiento que hace la partícula acá en un círculo, cuando el tiempo t es igual a 0 y cuando el ángulo θ también es igual a 0 grados, se puede comparar con el movimiento armónico de un oscilador. Entonces, el oscilador sujeto en uno de los extremos pasa precisamente acá, en el centro de la circunferencia, en lo que hemos denominado la posición de equilibrio. Entonces, sujeto acá en uno de los extremos, el oscilador puede llegar a alcanzar una amplitud máxima que equivale al radio del círculo, una amplitud más A. Y entonces en este punto también el oscilador ya hemos visto que se encuentra en una posición de máxima amplitud, pero también aquí tanto la fuerza como la aceleración son máximas y están haciendo la acción de restitución de la masa hacia la posición original de equilibrio. Entonces, ahí en ese momento nosotros podemos hacer estas gráficas basados en estas ecuaciones. Pero el día de hoy vamos a trabajar el caso en el que ya la partícula se encuentra en un punto de la circunferencia donde el ángulo ya no es 0. Acá el ángulo es mayor que 0. Y entonces ya ha recorrido una cierta cantidad. Y este de acá precisamente se va a convertir en un ángulo inicial. Θ sub 0 ahora va a partir de esta posición. Y supónganse que llega a esta otra posición. Entonces en este punto el ángulo va a ser θ final. Entonces esta sección de ángulo que ha recorrido, nosotros le vamos a llamar ángulo phi. Y ese ángulo phi que vamos a presentar se denomina ángulo de fase. Entonces vamos a tener el ángulo phi como aquel ángulo cuando al empezar nosotros a tomar los datos del movimiento ya ha recorrido una cierta distancia. Y entonces si lo miramos en el oscilador armónico, esta posición ahora es una posición X cualquiera. Y entonces precisamente comparándola acá, eso significa que la partícula está aquí hacia la izquierda, pero en una posición que hemos denominado X. Entonces eso me cambia las ecuaciones, porque ahora las ecuaciones ya no van a ser, por ejemplo, la de posición X igual a A coseno de omega t, cuando solo tenía el ángulo θ sub 0. Pero como ahora ha recorrido no solo un ángulo θ omega t, sino que también ha recorrido un ángulo phi, entonces la ecuación va a ser omega t más phi. Eso para X. Para la ecuación de velocidad, ahora va a cambiar. Ahora va a ser menos omega a por el seno de omega t más phi.
Y recordemos que esto sigue siendo en radianes. La posición de aceleración, la ecuación de aceleración, ahora va a ser menos omega cuadrado por A, solo que por el coseno de omega t más phi. Y entonces, a las cantidades que están expresadas dentro de paréntesis, omega t más phi, le vamos a llamar la fase de el ángulo. Y el ángulo de fase, o también denominado en algunos textos, constante. Constante de fase. Y vamos a ver cómo sería una gráfica para ese tipo de movimiento. Entonces hagamos las gráficas con ángulo de fase. Para eso vamos a usar más A y menos A como amplitudes máxima y mínima. Partimos acá del origen de un plano cartesiano y en este punto podemos colocar ya sea tiempo o ángulos, dependiendo de cómo queremos enfocar el problema de la gráfica. Si colocara ángulos, entonces aquí sería el equivalente a t cuartos en el tiempo, cuando la partícula ha partido del origen en t igual a 0 y llega hasta este punto, ha recorrido t cuartos del periodo, pero el ángulo es 90 grados. Podemos colocarlo en radianes. Para eso hacemos la conversión. Pi radianes equivale a 180 grados. Entonces, 90 grados, ¿cuánto es en radianes? En radianes será 90 por pi radianes dividido 180. Entonces, como cada uno de los dos tiene novena parte, esto va a ser pi medios de radian. Entonces aquí podría ir pi medios en grados. Luego vamos a encontrar, y acá vamos a tener 180 grados, o sea, pi. Luego, en este punto, 270. Hagamos la conversión de 270 grados a radianes. Entonces ahora acá equivaldría a 270 grados. Hacemos la conversión. 270 por pi radianes dividido 180. Entonces puedo cancelar acá el 0 y vemos que los dos tienen tercera. Tercera de 27. Entonces encontramos ahí en ese caso 9, ¿verdad? Y tercera de 18, 6, 9 sextos. Aún hay tercera. 9 tiene tercera y 6 tiene tercera. Entonces, novena, tercera de 9 es 3 y de 6, 2. Entonces tenemos 3 medios de pi radianes. Muy bien, Juan. Entonces aquí tenemos 3 medios de pi. ¿Y cuánto sería ahora cuando complete 360 grados? Una revolución completa. Eso va a 2 pi. Muy bien, 2 pi radianes. Todo esto es en el eje X. Pero acá, claro, entonces observen, solo estoy viendo una revolución de esta gráfica, que es una gráfica que tiene periodos infinitos, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, cuando en la gráfica original partimos del ángulo t igual a 0, el ángulo también es acá, del origen, el ángulo es 0. Cuando llega a este punto es pi medios. Cuando llega a un punto de máxima amplitud. Esa es la gráfica para el coseno, x contra t. Cuando llega acá,
a este lado, que ahora estamos viendo que es pi, el ángulo, aquí es 180 grados, y entonces tenemos un valor de amplitud. Entonces, cuando sale de acá, de esta parte del ángulo cero, es decir, acá, estamos en el punto de amplitud máxima, aquí arriba. Y luego llega a pi medios, donde la amplitud es cero, porque precisamente se reduce al origen. Entonces, nuestra gráfica viene hacia acá. Cuando llega a 180 grados, está en el punto de amplitud máxima, pero en el lado negativo. Entonces, la gráfica original de X contra T, 300 en 270 grados, nos va a dar 3 medios de pi. Y luego, cuando llega a 2pi, una revolución completa, nuevamente está en el punto de máxima amplitud. Y esa es la gráfica normal de X contra T. En este caso, contra el período, ¿verdad? Contra el ángulo. Porque no ha sufrido ningún desfase. Ahora quiero que hagamos una revisión de cómo sería el ángulo de fase. Cuando se conoce la velocidad de la partícula y la posición que tiene la partícula, es posible entonces encontrar el ángulo de fase a través de un pequeño procedimiento en el cual nosotros vamos a dividir esas dos ecuaciones, porque por ejemplo, tengo que la velocidad es igual a A por el coseno de omega t más phi, que sería el ángulo de fase. Y tengo la ecuación de posición A. Aquí es la ecuación de velocidad, menos A por omega del seno de phi. Y aquí es posición A por el coseno de phi. Recuerden que phi representa omega t. Todo el ángulo de fase que ha habido. Y entonces puedo hacer la división de esas dos ecuaciones. Entonces puedo dividir la velocidad, que es menos A omega seno de phi, dentro de X, que es A coseno de phi. Y entonces vamos a ver que acá se cancela la A y sucede que la expresión de seno sobre coseno es una identidad trigonométrica. Seno sobre coseno es la tangente. Entonces la velocidad sobre X me va a dar menos omega por la tangente de phi. Entonces yo puedo pasar ahí omega a dividir y encontrar el ángulo a través de el proceso de tangente inversa. Entonces el ángulo va a ser tangente a la menos 1 o arco tangente se le llama, de la velocidad partido, y aquí va a ser negativo la posición por omega. Tangente a la menos 1 de menos la velocidad partido la posición sobre por omega. Entonces, esta es una forma de encontrar el ángulo de fase cuando conocemos la velocidad, conocemos la posición y la frecuencia angular. El ángulo de fase también lo podemos encontrar escribiendo precisamente la proporcionalidad que hay en el hecho de que 2pi radianes corresponde al periodo completo de tiempo. Y también, si nosotros queremos encontrar
un ángulo cualquiera. Acá, un ángulo de fase, por ejemplo, phi. Eso va también a ser parte de un tiempo que se ha recorrido en este espacio aquí. Entonces, ese espacio de tiempo, que puede ser muy pequeño también en relación al tiempo, le vamos a llamar nosotros delta T. Y entonces yo puedo hacer ahí una regla de 3 simple, donde me interesa saber delta T, su valor en magnitud, que va a ser igual al ángulo de fase phi por el periodo partido 2pi. Y entonces observen algo ahí interesante, ¿verdad? Recuerden que omega, la frecuencia angular, es equivalente a 2pi partido el periodo. Omega es 2pi partido el periodo. Si hacemos ahí un despeje en donde paso el periodo acá a multiplicar y 2pi a dividir, me va a quedar 1 partido omega haciendo esos intercambios. Y quiero que observen entonces que el periodo acá en nuestra expresión partido 2pi equivale a 1 sobre omega. Entonces, la partícula en su desfase angular, pero medido en relación al tiempo, va a ser el ángulo de fase que se tenga, que puede ser 30 grados, 40, 60, etcétera, partido omega. Y lo he dado así en valor de magnitud, es decir, viendo solo el valor absoluto, porque sucede de que en realidad esto que le voy a denominar corrimiento en el tiempo, como observamos en la ecuación anterior, este corrimiento en el tiempo es menos phi partido omega. Y el signo menos acá se interpreta en el hecho de que la forma en que se empieza a contar el tiempo. Si el tiempo se empieza a contar después de que la partícula ha recorrido una cierta distancia, entonces eso significa que el ángulo θ es mayor que 0. Si el ángulo θ es mayor que 0, entonces el corrimiento en el tiempo se empieza a contar después de que la partícula está en movimiento. Después la partícula ya está en movimiento y entonces se empieza a contar el tiempo. Ahí va a suceder lo siguiente. Este es el caso para θ mayor que 0, pero entonces nuestro corrimiento en el tiempo va a ser menor que 0, negativo. Y podemos hacer algunos cálculos. Por ejemplo, si alguien nos dice que queremos la gráfica cuando, por ejemplo, se ha empezado a tomar el tiempo, 5 segundos o una fracción de segundo, por ejemplo, para el ejemplo anterior de la masa de 2.5 kilogramos, constante 500 newton. Si queremos un delta, un corrimiento en el tiempo equivalente a menos 0.05 segundos. Entonces nosotros vamos a calcular, como tenemos acá en ángulos, vamos a calcular a cuánto equivale ese ángulo. Y entonces ese ángulo va a ser omega por
el corrimiento en el tiempo que estamos mencionando. Nuestro ángulo de fase despejando omega por el corrimiento del tiempo. Y entonces recordamos para el ejemplo este de la masa de 2.5 kilogramos. Constante de 500 y amplitud máxima de 15 centímetros. Omega nos había dado 14.14 radianes por segundo. Y ahora queremos averiguar para un corrimiento de 0.05 segundos. Entonces nos va a quedar un ángulo de fase en el cual nosotros ahí hacemos la multiplicación. Entonces acá tenemos un corrimiento en el tiempo que es negativo y por el signo menos de la expresión, menos por menos, me va a quedar más en el corrimiento en el tiempo, la ecuación del corrimiento en el tiempo. Entonces esa ecuación de corrimiento en el tiempo, cuando acá queda positivo, significa que la gráfica se corre hacia la izquierda. La gráfica se corre a la izquierda. Si la constante de fase, omega t, queda negativo aquí menos phi, la fase queda omega t menos phi, entonces eso va a significar que la gráfica se corre hacia la derecha. Entonces nosotros ahora vamos a calcular los respectivos valores para cada uno de los ángulos. Y por ejemplo, si yo parto aquí de 0, que es mi ángulo omega t, y como el corrimiento en el tiempo es menos 0.05, eso significa que yo voy a tener aquí omega t más el corrimiento en el tiempo, recuerden. El ángulo phi equivale en este momento al corrimiento en el tiempo. Pero este es negativo, entonces voy a tener 0 más menos 0.05. Y 0 más menos 0.05 va a ser menos 0.05 de tiempo. Y menos 0.05 equivale a 0.7 radianes. Medido desde este punto, solo que ahora hacia la izquierda. Tendríamos que calcular aquí 0.7 radianes. Entonces, si nosotros teníamos pi medios aquí, ahora debemos calcular 0.7 radianes. Más o menos para tener una idea, recuerden que 180 grados es igual a pi radianes. Entonces 0.7 radianes es multiplicar 0.7 por 180 y todo dividido dentro de pi. Eso nos da más o menos unos 40.10 grados. 40.10 grados. Es decir, casi la mitad. Aquí tendría hacia la
izquierda menos pi medios, que son 90 grados. Pero como ahora estamos viendo que menos 0.05 segundos equivalen a 40 grados, o sea, más o menos por acá en radianes, antes de la mitad serían 45. Entonces eso quiere decir que nuestra gráfica se ha corrido. Cuando recorre acá este ángulo de 40 grados. Entonces, la partícula tiene otra posición. Esa posición la puedo encontrar precisamente haciendo el cálculo con la ecuación. Entonces, haciendo el cálculo con la ecuación, x es igual a A por el coseno de omega t más phi, pero omega t es 0 grados. Y en este caso phi, estamos viendo que es 0.7 radianes. Entonces hacemos nuestro cálculo en radianes, 0.15 por el coseno de 0.7, para que ubiquemos cuál sería el valor de x de la partícula. Y en este caso también, cómo podría ubicar ahí, ya no va a ser los 0.15 de amplitud, sino que va a tener un valor de x. Calculemos. Entonces todos los puntos de la gráfica se van a ir corriendo, ya sea 40 grados, calculamos a la izquierda, 0.05 segundos. Este de aquí se corrió 0.05 segundos y en la amplitud 15 sale de este punto. Pero cuando está en la posición 0, el ángulo 0 grados, calculamos que va a estar más o menos a una altura de 0.11. Luego este punto de acá se corre también en el tiempo 0.05 segundos o más o menos 40 grados y llega a este punto. Y todos los puntos de la gráfica se van a correr, en este caso, por ser positivo aquí, se van a correr hacia la izquierda. Y esa es una gráfica del desfase de x contra el ángulo, porque podríamos haberle calculado también contra el tiempo. Entonces, como sabemos que el ángulo de fase que nosotros tenemos es omega por el corrimiento en el tiempo, de acuerdo a la ecuación que habíamos encontrado, y como yo conozco que la gráfica se está corriendo, en este caso a la derecha por el signo menos, pi medios, entonces el ángulo de fase es pi medios, conozco la frecuencia angular que es 0.1414, puedo determinar a cuánto equivalen los pi medios de corrimiento en el tiempo, haciendo precisamente un despeje. Corrimiento en el tiempo, y solo me interesa la parte de la magnitud, es pi medios dividido 0.1414. Y eso nos va a dar un corrimiento de 0.11 segundos. Entonces, en la gráfica, si esta partícula está aquí en el tiempo t igual a 0, se va a correr hacia este punto, hacia acá. Esta posición se corre 0.11 segundos. Cuando está en este punto, se va a correr otro 0.11. Es decir, que va a llegar acá a 0.22. Cuando está en este punto, se corre 0.11. Entonces, nuestra gráfica de corrimiento, tanto en el tiempo como de ángulo, va a tener esta forma
desplazada todas sus posiciones 0.11 segundos.